debidamente calculado, analizado, evaluado, en fin, planificado. Así es como Irán espera en este momento la respuesta de Israel. Sí, se ha confirmado que hay hasta 10 posibles escenarios que está preparando en este momento Irán ante cualquier respuesta que pueda llegar de Israel. Lo tienen todo calibrado, evaluado a detalle, entienden que podría haber una serie de, digamos, operativos, podría haber zonas específicas en las cuales Israel podría golpear, la magnitud puede variar, están, digamos, enfocándose en todos los escenarios habidos y por haber, sí. Eso lo ha reportado el medio Tasnim, nada menos. Hablan ya de que las Fuerzas Armadas de Irán se preparan, vamos a decirlo así, tal vez para aquello más predecible o también para lo peor. Pero, pase lo que pase, responda lo que responda Israel, habrá una contrarrespuesta. Eso lo han dejado muy claro desde Teherán. Hagan lo que hagan, tenga el nivel que tenga del 1 al 10, habrá respuesta. Y probablemente esta respuesta sea mucho más agresiva que la que se observó hace una semana, ¿sí? Cuando se hablaba ya del uso de misiles hipersónicos. Esta vez, si hay respuesta de Israel, Irán hará lo propio, pero con otro tipo de ejecución. Vamos a hablar sobre este tema que es tan relevante para este espacio Prensa Alternativa. Tenemos mucha gente que se ha ido sumando en estos días al canal. Queremos agradecer por eso a nuestro público fiel y al público que se ha venido sumando. Cada vez estamos más cerca del 1.000.000 de suscriptores. Pero no olvidemos, lo importante es analizar a profundidad el acontecer mundial y lo que está pasando en Oriente Medio es muy relevante. Vamos a hablar de eso con un invitado de lujo, un especialista, analista internacional, un personaje que es de la casa. Ya hablamos de una persona a la que queremos mucho en Prensa Alternativa. Estamos hablando, por supuesto, del señor Fernando Moragón, siempre con una mirada tan acertada y también evaluando los escenarios que se puedan dar. Yo te agradezco, Fernando, por estar hoy en Prensa Alternativa, como siempre, y hablando de un asunto que ya lo habías anticipado. El Medio Oriente es un caos, viene siendo cocinado por Netanyahu, por Israel. Por supuesto, esta vez la historia podría no tener un final muy feliz para Tel Aviv, porque Irán espera con un bate reposando en la espalda. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo, y como siempre, pues eso, estoy como en mi casa y es un placer estar con vosotros. Gracias por eso, Fernando. Es un placer también. Y bueno, la situación incómoda, dolorosa, trágica para Palestina, lo que está pasando en la Franja de Gaza, desde luego, se ha vuelto desgraciadamente en algo cotidiano. Ni qué decir lo que está pasando en Líbano, ¿no? Bombardeos que se han vuelto también una costumbre y no olvidemos también lo que está pasando en Yemen, los ataques de la mano no solamente de Israel, sino también de Estados Unidos. Entonces, toda esta situación va generando una serie de elementos, pero Irán se mantiene en este momento intocable. Sí, intocable, no hay ahora mismo un ataque que se haya podido reportar por parte de Israel, y es la respuesta que están esperando. Da la sensación de que Irán espera esta vez inflando el pecho, ¿no? Esperando cuál va a ser la arremetida, digamos, cuidándose de los pies a la cabeza. Se habla ya de un total de 10 escenarios que han podido ellos evaluar. Esto lo informó el medio Tasnim, había hecho una información a través del canal de Telegram sobre la preparación que tienen las Fuerzas Armadas de Irán, que están en este momento ya evaluando 10 escenarios, respuestas duras que van a haber por parte de Irán en caso Israel decida tomar algún tipo de medida. La pregunta es, ¿llegará esta respuesta? ¿Cuándo llegará? Y otro tema que también sale con una interrogante gigantesca es, ¿va a haber un visto bueno por parte de la administración Biden? Son varios elementos que son interesantísimos a estas alturas, Fernando. La situación en Oriente Medio, Irán contra Israel, Israel contra Irán, podemos contarlo como queramos, pero por supuesto hay poderes que están mucho más allá de lo que pueda decidir Netanyahu como tal o el propio Pezeshkian. ¿Qué mirada tienes sobre esto, Fernando? Bueno, pues como dices, asunto muy complejo porque entendemos en general
a considerar en conflictos, en todo tipo de cosas, en las relaciones internacionales, en enfrentamientos, por ejemplo, pues entre un país contra otro, Rusia contra Ucrania, un país contra otro, o si es interno dentro del país, pues como pasa en el caso de Israel, Palestina, o la autonomía palestina contra Israel, incluso cuando hay una guerra civil en un país que se parte en dos, ¿no? Tendemos a ser reduccionistas y esto pues no es real. Quiero decir, no hay homogeneidad nunca, ni la hay en el gobierno norteamericano de Biden, donde habrá diferentes posturas, bueno, las hay, de hecho, ni las hay en Israel, aunque den esa impresión monolítica del gobierno, pero habrá y hay debates, igual pasa en Irán, es decir, en cualquier otro conflicto que cojamos, en Ucrania, de Rusia, pues igual, los dirigentes, las élites, hay diferentes puntos de vista que chocan entre sí. Por eso digo que aquí se intentaré sacar algunas de las contradicciones que son características de, pues eso, de todos los gobiernos, de todos los países, etcétera. Por un lado tenemos un actor, Israel, el gobierno de Israel, digamos, que, bueno, que obviamente controla el ejército, etcétera, etcétera. Es una serie de partidos, con partidos ultraortodoxos, muy radicales. Y digamos que es un gobierno sionista. Bien. Ya digo, el que gobierna. Sobre todo ahí, no olvidemos que hay una oposición cada vez mayor, tanto de la población israelí, como empiezan a salir voces de manera pública, como el alcalde de Tel Aviv, diciéndole al señor Netanyahu, oiga, párese que esto es un desastre, acabe con la guerra ya. Porque no olvidemos, ahora mismo el gobierno de Netanyahu para la población israelí es completamente antipopular. Si se hicieran unas elecciones, que es lo que demanda la población, las perderían, pero vamos, brutalmente. Y ahí entra ya una cuestión personal del señor Netanyahu y seguramente de algunos otros. Netanyahu necesita seguir siendo el jefe del gobierno. Entre otras cosas, por una cuestión personal, como digo. Y es que, mientras sea jefe de gobierno, es relativamente intocable. No olvidemos que antes de este año que se ha cumplido de guerra, ¿no?, o de conflicto, antes el gobierno de Netanyahu estaba muy acosado. ¿Por quién? Por los tribunales. De hecho, había protestas todas las semanas, o fines de semana, me acuerdo y tal, contra el gobierno de Netanyahu, básicamente, y además multitudinarias, básicamente por una cuestión. Bueno, aparte que tienen abiertas varios procesos por temas de corrupción, así de claro, sobre todo el que más importaba a la población es que había querido e intentó hacer una ley que en la práctica eliminaba el poder judicial más o menos autónomo. Es decir, quería más o menos eliminar elementos democráticos de la Constitución, de las leyes, de tal manera que hubiera un gobierno más, digamos, más, ¿cómo diría yo? Para no decir ciertas palabras, digamos, más autoritario y con más poder. Y eso no le hacía ninguna gracia a la mayoría de la población, ¿eh? O sea que antes de que pasara todo esto, ya el señor Netanyahu estaba con muchos problemas. Ahora con esto, con más problemas aún, porque la población está completamente en contra, inmensamente la mayoría, en contra del gobierno, ojo. Pero por desgracia, la inmensa mayoría de la población, digamos, está
en contra de los palestinos y legitima lo que está haciendo más o menos el ejército mandado por el gobierno contra los palestinos. Por desgracia es así. Pero está en contra de Netanyahu, ¿por qué? Pues aparte de lo que he dicho, porque él, cuando sucede el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado, él, y no solo él, sino un montón de dirigentes israelíes, pues empiezan a hacer públicos una serie de promesas, de objetivos que tienen que cumplir. Y claro, eso tiene un problema. Si tú te planteas una serie de objetivos, o los has pensado muy bien y eres consciente de que son alcanzables o fácilmente alcanzables, o si no lo piensas, pues te puede pasar lo que le ha pasado a Netanyahu y a su gobierno, que prometió y se marcó objetivos inalcanzables. Problema. Pues claro, si te marcas objetivos inalcanzables, pues así estamos. Por ejemplo, con Hamas acabamos en 3 meses como mucho. Pues llevamos un año y no han acabado con ello, con Hamas. Luego has incumplido tus objetivos. Y esto la población dice, pero bueno, vamos a ver, este señor no es serio. Nos ha metido en un lío, tenemos una crisis económica brutal, ahora mismo Israel está mucho peor, muchísimo peor desde el punto de vista económico, por ejemplo, que lo estaba hace un año, antes cuando empezó todo esto. Es un desastre ahora mismo Israel desde el punto de vista económico, social, bueno, hay muchas tensiones sociales internas. Ya digo, económicamente aquello está desde que pues, el puerto le ha cerrado, ahora mismo muchos problemas con el puerto de Haifa, todo el norte, desde Tel Aviv hacia el norte, diariamente bombardeado por Hezbollah. Bueno, es decir, un desastre, un absoluto desastre, una gestión pésima del conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Que además, como digo, se marca una serie de objetivos que no han cumplido. Uno, el que hemos citado. Otro, rescataremos a los rehenes. Esto es muy importante para la población israelí. Pues no han rescatado ni uno. Hicieron un intercambio, que es una cosa distinta, y de unos cuantos con la mediación de Qatar, etcétera. Pero hasta ahí. De hecho, esto es algo obvio, el señor Netanyahu no tiene ninguna intención de rescatar a los, vamos, le importa muy poco lo del tema de los rehenes. Otra cosa es que tenga que, lo digo por los hechos, es decir, otra cosa es que tenga que decir que sí, que me importa mucho para tener contentos a la gente. No olvidemos que en torno a las familias de esos rehenes han montado movimientos, asociaciones, etcétera, que están presionando constantemente y con el apoyo popular de todo Israel, prácticamente con manifestaciones contra Netanyahu y su gobierno. Pero por este tipo de cosas, ¿eh? No porque estén haciendo un desastre, digamos, en Palestina. Para que no es empatía, no es por una empatía con los palestinos como tal. No es por empatía, no. Es simplemente porque condenan a su gobierno por mentiroso, por desastroso, por no cumplir con los objetivos. Otra más, no hay explicaciones, digamos, coherentes por parte del gobierno de por qué Hamas tuvo tanto éxito en ese ataque y hay cosas muy poco claras y se acusa muchas veces a Netanyahu de que sabía que eso se iba a producir y que hizo la vista gorda porque así este incidente le permitía llevar a cabo sus planes sionistas de despoblar Gaza y terminar de alguna manera anexionándola a Israel. No olvidemos que Israel, incluso el Gran Israel, desde el punto de vista de estos sionistas, es mucho más que las fronteras de la actual Israel y con Gaza, incluso y Cisjordania, alcanzarían el desierto del Sinaí, una parte
de Egipto, a la parte más, digamos, más cercana al Mar Rojo, hasta el Nilo, por supuesto el Líbano, una parte de Jordania, una parte de Siria, es decir, ese es el concepto que ellos tienen del gran Israel histórico, eso se lo inventan, ¿eh? Pero bueno, que tendría que al final conquistar o ser parte de Israel, ¿no? Bueno, claro, no olvidemos el tema que es muy importante. El sionismo es, así diciéndolo muy, muy sencillamente, es una mezcla de nacionalismo extremo con una religión o religiosidad manipulada para que encuadre y encaje con ese nacionalismo extremo. Con lo cual es una ideología muy fanática, el sionismo. Y por lo tanto, aparte, como todo este tipo de ideología, pues se inventa la historia. Vamos, a la medida. Se hacen una historia a la medida según quieren. Bien, que me enrollo por esta parte. Otra cosa que no han cumplido, el señor Netanyahu. Aparte de los rehenes, aparte de lo de Hamas, por ejemplo, él dijo que, bueno, nada más empezar el conflicto, Hezbollah, del principio, al principio pues ya digo, en los primeros momentos con muy poca intensidad, empezó también a lanzar cohetes, a lanzar tal, más para probar las defensas israelíes y destruir sus sistemas, digamos, de vigilancia, pero eso ya produjo una emigración enorme de los colonos judíos que estaban en el norte, desde la parte del Golán ocupado por Israel a las zonas del norte fronterizas o cercanas a la frontera con el Líbano. Él prometió que iban a volver y no han podido volver porque aquello es inhabitable desde el punto de vista de que recibe cada vez más bombardeos. Luego, otra promesa incumplida. De hecho, lo que ha conseguido es más refugiados internos israelíes que han tenido que salir corriendo del norte de Israel. Otro desastre. Y así podríamos seguir con muchos desastres. De ahí que la población palestina, vamos, no lo quiera ver ni en pintura. El señor Netanyahu sabe que como tiene todos estos procesos judiciales y más que le han puesto luego por no cumplir todas estas cosas, especialmente en el tema de los rehenes, etcétera, etcétera, se va a encontrar con más procesos judiciales que en el momento que deje de ser primer ministro le van a caer encima. Y eso él lo sabe. Y sabe que va a acabar en la cárcel. Vamos, en el mejor de los casos. Es decir, con lo cual ya hay un elemento personal. De decir, ojo, que tengo un futuro muy negro y de ahí la huida hacia adelante en la que se mezcla el interés personal propio con la ideología sionista. A partir de ahí, lo que quiere él y su gobierno, básicamente, aunque también hay divisiones internas, pero bueno, es generar una gran guerra en Oriente Medio. ¿Y por qué quiere generar una gran guerra en Oriente Medio? Aparte de para poder llevar a cabo, digamos, la expulsión de los palestinos fuera de Israel, en ese caos que se montaría, con ello conseguiría una cosa, bueno, conseguiría muchas o varias. Primero, obligaría a Estados Unidos a intervenir de una manera ya directa y dura, con tropas de tierra, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que le puede ayudar a ganar esta guerra. Esta guerra la está perdiendo y la está perdiendo por goleada. No lo olvidemos, ¿eh? Esto es muy importante. La está perdiendo. Aquí nos venden un discurso que es mentira. Es decir, si es verdad que ha asesinado y se ha cargado a Hezbollah, al líder de Hezbollah, a Hassan Nasrallah, si es verdad que ha hecho muchas cosas, pero ya hemos visto, y lo seguimos viendo, porque la estructura de Hezbollah es distinta a las estructuras de las milicias o de las que pueda haber en Occidente o en otros sitios. Su efectividad no ha sido afectada por el hecho de que hayan acabado con la mayor parte de la cúpula, incluido su líder, porque ya digo,
tienen una estructura distinta que les puede permitir funcionar incluso absolutamente descabezados. Bueno, que tampoco es el caso porque, como hemos dicho alguna vez, en Hezbollah siempre hay, todos los cargos están duplicados, en el sentido de que, por propia experiencia, porque saben que los comandantes, etcétera, caen con bastante, o sea, son en batalla o son asesinados con bastante frecuencia, con lo cual tienen que tener, por experiencia histórica, siempre a alguien preparado para que en el momento que asesinen a un comandante o a un jefe o a un líder, etcétera, haya otro, ¡pum!, que inmediatamente ya está preparado, ya sabe qué tiene que suceder a tal comandante, ¡pum!, lo sustituye. Con lo cual, es muy difícil descabezar a Hezbollah en ese sentido. Aparte tienen una estructura muy autónoma. Ellos se mueven desde el punto de vista militar en pequeñas unidades con, no olvidemos, oficiales muy experimentados que han estado combatiendo al yihadismo sunita en Siria, bueno, lo siguen haciendo, que tienen, por tanto, una experiencia de guerra muy importante. Entonces, es gente que son expertos en temas militares, saben cómo moverse y juegan en casa. Pues, por decir el tema futbolístico. Y esto es importante. Ellos conocen el Líbano milímetro a milímetro. Y aunque la inteligencia israelí tenga mucha información, etcétera, nunca lo va a conocer también su geografía, todo. Es decir, no olvidemos que además la población, la inmensa mayoría de la población, y más ahora del Líbano, apoya a Hezbollah. Entonces, ya digo, es muy difícil porque tienen un montón de posibilidades y de recursos. Y además, a través de Siria, etcétera, pueden recibir más armamento proveniente de Irán, en fin, incluso de Rusia a través de Irán, etcétera. Así que lo tiene muy difícil. O sea, desde el punto de vista militar, y encima tienes a los Houthis lanzando cohetes desde el Yemen y cayéndoles encima a los israelíes. Es decir, tiene abiertos un montón de frentes. El de Gaza, que no han podido, y sigue todavía jamás. Evidentemente han debilitado, han matado a muchos, pero no los han matado a todos. Es decir, con lo cual siguen operando. Y claro, el problema que tiene además Israel es que bueno, tiene muchos, pero dos de ellos es uno, que tiene poca población, 9 millones más o menos. Y yo siempre pongo el ejemplo, fijaros en la guerra de Ucrania y Rusia. No hablemos ya de Rusia, que es, pero bueno, Ucrania, que tiene 140 millones de habitantes, no, casi 148 por ahí millones de habitantes. La Ucrania sigue siendo también enorme, incluso la Ucrania de ahora, que tiene unos 20 millones, sigue siendo mucho mayor, pero bueno, el ejército oficial al inicio de la guerra de Ucrania, lo que había antes de que empezara, el ejército de Ucrania era, ya digo, el oficial, luego tenían más con las defensas territoriales, etcétera, pero lo que era propiamente ejército eran 260.000 hombres. El ejército oficial permanente, digamos, de Israel son 150.000. Más de 100.000 tenían los ucranianos que los israelíes. Tienen un problema demográfico grave. Y es que, claro, cuando pasa lo de los acontecimientos del 7 de octubre, una de las primeras cosas que hacen es que con 150.000 no les da. Y es llamar a los reservistas y llaman a 300.000. A partir de ahí han tenido que ir llamando más y más, porque hay que hacer rotaciones, tienen que cambiar, descansar. Eso está provocando unos problemas económicos brutales. ¿Por qué? Pues porque esa gente eran reservistas, estaban trabajando en industrias, en lo que fuera, y de buenas a primeras se quedan sin mano de obra. Esas industrias, estas empresas, lo que fuera. Aumenta el daño económico. Y por lo tanto, eso es un problema grave. Y que además, en última instancia,
hay un problema añadido que lo vamos a ir viendo. No lo voy a más que apuntar. Hezbollah, como movimiento chiita, están dispuestos a poner muchos muertos sobre la mesa. Esto es así de duro, pero es verdad. Las guerras son... Mientras que Israel es un país muy occidentalizado. Claro, difícilmente la ciudadanía tenga esa convicción de ir a ver, vamos a decirlo así, ser mártir, ¿no? No forma parte de las ambiciones que ellos puedan tener. Es una, digamos, contraposición, ¿no? Hablamos de un Hezbollah, claro, gente guerrerista que está con la idea de lograr un objetivo, entre otras cosas, defendiendo una causa noble y justa. Y por supuesto, tienes del otro lado a una sociedad que ha nacido bajo este concepto de la cúpula de hierro, Fernando, ¿no? Sí. De ser intocable, de tener un ejército capaz de responder. Claro. Por eso que lo ocurrido en octubre 7, que fue, entre otras cosas, la justificación de Netanyahu para las atrocidades que cometió en la Franja de Gaza, lo ocurrido en el 7 de octubre del año pasado, tomó por sorpresa a todos, dejó en shock a la sociedad israelí. Sí, claro, bueno, fue una respuesta desmedida, es decir, y lo que te decía, ahí Hezbollah está dispuesto a poner todos los muertos que haga falta. ¿Cuántos muertos está dispuesto a poner Israel? Una sociedad que está bastante occidentalizada en ciertos aspectos, que le gusta el ocio, que le gusta divertirse, no a todos, hasta los ultraortodoxos y tal, pero a la mayoría, ir a la playa, tal. De hecho, ya hemos visto que una parte importante de la población lo primero que ha hecho es irse al aeropuerto Ben Gurión e irse. Es decir, muchos menos muertos que los que está dispuestos a poner el Hezbollah. Yo también cito muchas veces un ejemplo muy conocido. Una de las razones, no la única, pero una de las razones por las que el Bitcoin, con el apoyo de Vietnam en el norte, ganó la guerra de Vietnam, es que estaban dispuestos a tener más víctimas que los norteamericanos. Tan diferente que ellos al final tuvieron unos 3 millones de muertos, mientras que los norteamericanos tuvieron 60.000. Y con 60.000 ya dijeron, la población protestó, tuvieron problemas económicos, etcétera. Dijeron, se acabó. Nixon dijo, vámonos, que esto no tiene salida y me está costando mucho. Por eso este tipo de elementos son importantes. Si la población israelí ve que el número de bajas del ejército, que está siendo bastante numerosa para lo que llevamos de operación militar, que es para que la gente lo sepa, son pequeñas infiltraciones por la frontera con el Líbano, de unidades, eso sí, unidades especiales, unidades de alta calidad, pero que avanzan 10 kilómetros, no más. Es decir, que no estamos en una gran invasión en donde se meten, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas dudas y muchas peleas internas dentro del gobierno de Israel con el tema de hacer la gran invasión. De ahí que estemos viendo que no hay una gran invasión. Lo que hay es, bueno, estos tanteos, estas luchas, me meto dentro, intento conquistar una aldea, tal. Pero ¿por qué? Porque saben de la experiencia, y especialmente de la experiencia de la guerra de 2006, que pierden. Y como ejército de ocupación también terminarían perdiendo, como pasó cuando se metieron en el Líbano, en la guerra civil, en el 82, si mal no recuerdo, etcétera, para acabar con la LP. Bueno, al final se enfangaron ahí, además en un país que es muy complejo, con muchas creencias, grupos, etcétera. Se enfangaron ahí y al final tuvieron que irse después de sí, eso sí, de haber hecho muchas barbaridades, porque aquello no tenía salida. Es decir, Fernando, bueno, entonces, bueno, lo que me preguntaban sobre claro. No, porque al final yo me enrollo, ya sabes, y me voy y acabo en cualquier lado. Lo que pasa es que justo te iba a decir, hablando esto, sí. O sea, a propósito de lo que has venido comentando, entonces, esto hace pensar que la famosa respuesta de parte de Israel tal vez no llegue en un corto plazo, o sea, pensando en lo que se juega sí, yo estoy seguro que ahora mismo
A ver, ahora mismo Israel, bueno, de hecho uno de los generales en jefes de, no me acuerdo cuál es el cargo, pero bueno, muy importante, norteamericanos, ha ido allí, cosa mala porque cada vez que visite Israel, los israelíes hacen algún tipo de ofensiva. O sea pero bueno, evidentemente lo están negociando con los norteamericanos, o los norteamericanos con ellos. Y porque los norteamericanos, el gobierno demócrata, no quiere una escalada ahora mismo, porque no le conviene. Es decir, un desastre en Oriente Medio a menos de un mes de las elecciones norteamericanas. Puede ser, vamos, espantoso. Vamos, de derrota segura. Entonces, los demócratas dicen, no, mira, señor Netanyahu, usted no escale. Yo le iban diciendo desde hace meses, no escale y tal, espérese a que pasen las elecciones y luego ya haga usted lo que quiera, más o menos. Pero Netanyahu y su gobierno, esto tampoco es nuevo, de vez en cuando van por libre. Es decir, incluso engañan a los norteamericanos. Entonces dicen, sí, no hay problema y tal, y luego van y hacen lo que quieren. No olvidemos... Nasrallah fue, por ejemplo, digamos, no se le informa a Estados Unidos, según algunas versiones, sí. Lo leí, recuerdo, en The Wall Street Journal, hablaba de que esta decisión por parte de Israel de acabar con Nasrallah no tenía la venia del gobierno estadounidense. De hecho, no se le informaron al gobierno estadounidense, ¿no? Efectivamente, por eso digo que muchas veces van por libre y ni les informan a los norteamericanos, hacen sus operaciones y ya, porque saben que tanto demócratas como republicanos, que en general todo el establishment de Estados Unidos les va a apoyar, aunque sea regañadientes, diciendo, joder, me habéis fastidiado, tal, no sé qué, yo tengo que apoyarlos. Entonces, lo que está haciendo, intentando la administración Biden es contenerlos. Ahora no, que perdemos. Es decir, y Israel y Netanyahu lo que quieren es, por eso toda esta cadena cada vez más rápida de acontecimientos y de ataques y asesinatos, etcétera, por parte del gobierno de Netanyahu, porque lo que quiere es acelerar el proceso. Quiere que... ¿por qué? Porque teme que la situación se complique, que haya otros focos y que, por ejemplo, si se ganan los demócratas, van a seguir de alguna manera teniendo también el foco en Ucrania, con lo cual ya repartimos. Y luego además hay otros problemas como que no tienen armamento suficiente, sobre todo municiones, para proporcionárselas ni a Israel ni a Ucrania durante mucho tiempo, bueno, las tienen. Es decir, los norteamericanos. De ahí que necesite hacer las cosas rápidamente, en esa huida hacia adelante y montar, que es lo que quiere, para salvarse él. Y en el caos intentar hacer cualquier cosa que le beneficie, expandir la guerra a todo Oriente Medio. Esto sería un desastre descomunal que afectaría a todo el mundo. Porque, y ahí está lo que tú decías, los escenarios. Claro, Israel ahora, es decir, si esto fuera una partida de ajedrez, Irán y el eje de la resistencia han movido pieza con el ataque último que hicieron. Ahora, el que le toca mover pieza es a Israel y Estados Unidos. Es decir, ellos son los que han dicho que van a contestar duramente, etcétera. Y ha habido más una escalada verbal entre ambos bandos. Ahí hay un debate enorme porque hay gente, bueno, en Israel y en Estados Unidos que están a favor, por ejemplo, de atacar digamos, pues no solo en la central nuclear de Bushehr, que eso sería una barbaridad, pero bueno, en Irán, sino todo el sistema, digamos, de enriquecimiento de uranio, etcétera, de las instalaciones relacionadas con el programa civil, con el programa nuclear civil iraní. Hay otros que dicen, no, esto no. De hecho, los norteamericanos parece que se niegan a eso. Dicen, no, esto no, que le montamos un lío tremendo. Es decir, no olvidemos. Aparte de que es dudoso que pudieran tener un efecto
muy grande. No olvidemos que muchas de las instalaciones están en túneles, en grandes zonas excavadas dentro de montañas, lo cual hace muy difícil que un misil convencional, que no sea nuclear, acabe con ellas. Ya digo, con lo cual hay un debate ahí, hay otros que dicen, no, lo que hacemos es, nos cargamos todo el tema del petróleo, de puertos para llevar el petróleo, como el Van de Gabás y tal, la isla de Kark y demás, instalaciones petroleras en general, con lo cual arruinamos, hacemos que Irán se quede con todo su sistema, digamos, petrolífero destruido y lo hundimos en la miseria, pues ya no puede exportar durante mucho tiempo hasta que aquello se reconstruya. Y eso va a generar tensiones sociales, protestas, etcétera, etcétera. Esos son otros, es decir, se barajan muchos escenarios, pero claro, todos tienen ventajas y desventajas. Claro, si haces eso, ya sabes lo que te espera. Ya lo han dicho los iraníes. Dicen, hombre, mire usted, Israel tiene un problema, además, muy grave. Irán es un país muy grande, bastante grande. Es decir, es como más o menos, como 3 veces España. Irán es un país muy pequeñito, ¿no? Es decir, es nada. Y es un problema. ¿Por qué? Porque ahí los iraníes lo tienen muy fácil. Es que está todo muy concentrado, con lo cual destruir sus infraestructuras o cualquier cosa que quieran atacar es relativamente fácil. Los iraníes tienen que atacar diferentes puntos que pueden estar muy alejados unos de otros. Es decir, que pueden estar uno en el norte de Irán, por ejemplo, en Tabriz, y otro puede estar cerca de la frontera con Pakistán, por decir algo. Debajo de las montañas, algunos dicen. No, a ver, es un país muy montañoso y en esas montañas, por ejemplo, todo el tema de misiles, buena parte de esos misiles están metidos dentro de grandes cuevas fabricadas de hormigón, etcétera, dentro de montañas, con lo cual incluso se discute entre los especialistas si una bomba nuclear iraní, perdón, que no tienen, israelí, podría destruirlo o no. De hecho, incluso antes había un sistema que es dentro, digamos, imaginemos una montaña, una serie de cuevas, túneles fabricadas por los iraníes y el silo, digamos, dentro de la montaña donde estaría el misil para ser disparado, bueno, pues lo que han hecho es hacer una especie de túnel hacia arriba para que el misil salga desde dentro de la montaña hacia afuera, por arriba, por ese túnel, como si fuera una chimenea, para que nos hagamos una idea. Eso es muy difícil. Se discute mucho entre los expertos si realmente sería efectivo un ataque nuclear contra ese tipo de instalaciones. No digamos un ataque convencional, nada. Entonces, no es tan fácil. Quiero decir, el tema de que aquí se presume mucho por parte de Occidente, de Israel, de Estados Unidos, no, bueno, es que podemos hacer una operación y arrasamos y tal. No, es que no lo tienen tan fácil, porque no tienen tanta capacidad, sin Estados Unidos además. Porque aunque les proporcionen armas, información de satélites y estas cosas, en principio ya han dicho que no van a participar directamente. Vale, sí, te vamos a ayudar, te vamos a dar tal, pero no vamos a llevar nuestro ejército, que es mejor en cuanto a capacidades tecnológicas, etcétera, alcance, una serie de cosas, que el israelí. Bueno, con lo cual lo tienen muy difícil. Y es que además los iraníes han dicho varias cosas. Una de ellas, si ustedes atacan, como es un país pequeño, por eso digo que ser un país pequeño aquí es una desventaja muy gorda, porque enseguida acaba con todo, muy pequeñito. Ustedes que tienen 4 o 5 centrales eléctricas que les proporcionan electricidad a todo el país, ¿no? Pues vamos a acabar con todas ellas. Se van a quedar sin electricidad. Además, infraestructuras, puentes, tal, lo que sea, como esto está pegado, es decir, lo vamos a dejar en la edad de piedra.
Esto lo han dicho oficialmente, incluso un general, además, me acuerdo lo que era, dice, y la respuesta será desproporcionada. Es decir, mucho más, no será una respuesta a lo que haga Israel equivalente, no, no. Los iraníes han dicho que va a ser mucho más desproporcionada. Bueno, esto es importante. Y luego también han dicho, si los israelíes atacan los campos petrolíferos y las instalaciones petrolíferas y gasísticas de Irán, pues nosotros vamos a atacar todas las instalaciones gasísticas y petrolíferas de Oriente Medio, empezando por los saudíes. Y todo el mundo se queda sin petróleo, verás qué risas. Claro, esto son palabras mayores. Lo que generaría una crisis mundial es imposible de saber. Ahora mismo, hoy, tampoco hay que ser especialmente estrictos con estas cosas, pero bueno, el petróleo estaba a unos $77 el barril, ha subido en estos días, pero bueno, estaban haciendo previsiones, hay que tomarlo con comillas, de que si efectivamente pasaba este escenario, con la destrucción de los campos petrolíferos de Oriente Medio y gasísticos, el precio del petróleo se podía poner a $200 el barril. Esto es un disparate. Esto no hay quien lo pague. Es decir, ya, según los expertos, un precio del petróleo más allá de los $120 el barril es un desastre absoluto. Cuando estaba el petróleo hace unos años, que llegó a estar en torno a los 110, y bueno, la factura que teníamos que pagar, por ejemplo, en Europa era brutal, hasta el punto de que los gobiernos tuvieron que subvencionar cosas, como la gasolina. Yo me acuerdo de echar gasolina normal en un coche y que aquí costaba, llegó a costar, a ver, el litro, 2 euros, con un litro más en ningún lado. Quiero decir, pues si le echas 30 litros, pues vamos por caso, estás pagando 60 euros. Y 30 litros tampoco te da para tanto. Es decir, precios impagables para, imaginaros, una persona que necesita el coche para ir al trabajo y volver. No se lo puede pagar directamente. De hecho, tuvieron que subsidiar el metro. El metro de Madrid, donde yo vivo, un billete de 10, de 10 viajes, valía, antes de esta crisis, valía 12 euros, 20 o 30, con 30 céntimos. Ahora vale 6,10, una cosa así, la mitad. ¿Por qué? Porque si no la gente no podía viajar. Quiero decir, tuvieron que subsidiar un montón de cosas porque si no esto estallaba. Porque ahora mismo es un desastre económico, vivimos todos los países endeudados. En fin, imagínate si el petróleo sube a $200 el barril, se acabó. O sea, es que no lo podemos pagar a pie todos. Quiero decir, no. Claro, entonces, esta respuesta sería muy dura. De ahí que los norteamericanos y los israelíes estén pensándose qué hacen. Porque, ojo, que puede tener un efecto boomerang, que al final les perjudica a ellos también. Como con Rusia. Por eso digo. Como con Rusia, ¿no? O sea, es como si se repitiese una película y estos ciclos, claro, que lamentablemente para sus pueblos, porque estas personas que toman las decisiones, desde luego, no han pensado en esto, no han podido entender lo que pasó con Rusia, ¿no? O sea, da la sensación de que no hay capacidad de analizar las malas decisiones que se están tomando. Y como tú mencionas, Fernando, este es el dilema, ¿no? Atacar puestos claves para la industria en general va a generar impacto, más allá de que el propio Irán ha empezado ya a sacar los petroleros, ¿no? Para que no sean afectados, claro. Pero más allá de eso, entra acá a tallar el efecto de una reacción, una contrarreacción, y por supuesto también hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a que el honor, entre comillas, el honor de este señor Netanyahu, digamos, no se vea vulnerado, porque él
se la pasó hablando hace algunos meses, esto cuando ocurrió en abril, tú recordarás, cuando los drones iraníes golpean en Israel, él se la pasó hablando de un terremoto que provocaría en Irán, ¿no? Sí. Valgan verdades, y esto es desde luego especulación, para algunos la venganza, entre comillas, fue lo que pasó con Ibrahim Raisi, ¿no? No está oficializado, no se ha documentado y desde la propia Irán no lo reconocen como un atentado, Sí, pero hay quienes creen que este señor tuvo mucho que ver con este escenario tan desafortunado. Pero ahora ha hablado, y lo dijo Netanyahu después del ataque con misiles, había prometido una venganza, había prometido una respuesta que llegaría, en su momento especuló con 72 horas, bueno, ya pasó una semana. Entonces, a partir de eso, va, creo yo, configurándose, Fernando, esta realidad, ¿no? La bravuconería de Israel solamente se evidencia en Gaza. En Líbano lo han intentado hacer, han fracasado por tierra. Desde Hezbollah informan de que las campañas terrestres han sido un fracaso, que no han podido pasar la frontera y se tuvieron que regresar. Y bueno, es una situación bastante complicada, pero a la vez también que nos han podido demostrar que se cayeron varios mitos, Fernando, se derribaron varios mitos. Irán forma parte de esto, pues, ¿no? Efectivamente, el primero, la famosa cúpula de hierro, y los otros sistemas, porque la cúpula de hierro es para interceptar cohetes y demás de corto alcance, y más desde dentro que desde fuera. Es decir, que pudiera ser que está más pensada, pues eso, para interceptar cohetes vengan desde Gaza o desde Líbano, pero no para más. Luego tienen otros sistemas, como los misiles Arrow, flecha, en español, que eso sí que tienen capacidad de intercepción más grande. Tienen otra cúpula, digamos, que se llama onda, no me acuerdo ahora, onda de no sé qué. Es decir, o sea, que tienen un sistema escalado de defensa. Bueno, aunque con Patriots también norteamericanos, aunque tienen esa defensa, ese sistema de defensa escalado, del que presumían, esto es la maravilla de las maravillas, es lo mejor, esto es casi impenetrable. Se ha demostrado que es todo lo contrario. Se ha venido el mito abajo. Con la saturación del sistema, que eso además lo haces con misiles, digamos, de bajo coste y con drones de bajo coste, que pueden lanzar mucho, si te cuesta muy poco, lo saturas, con lo cual ya no tienen prácticamente capacidad, es decir, misiles, porque se los han gastado todos en ese momento con los drones que han ido derribando y con los cohetes estos de baja calidad, como los Katiuska, etcétera. Y una vez que has hecho eso, lanza los misiles, digamos, ya de calidad y con mayor potencia, con mayor alcance, etcétera. Y tienes una cúpula de hierro y un sistema antiaéreo que ya está derrotado, con lo cual te permite, pues eso, como hemos visto muchas imágenes, cómo caían los misiles y que prácticamente intercepten muy pocos, porque ya han quedado casi desarmados desde ese punto. Ese mito se ha venido abajo. ¡Pum! Y la eficacia de la tecnología israelí y norteamericana, pues está por los suelos. Ese es uno de ellos. Y la población israelí lo ha visto. Y otra cosa importante es que por primera vez desde hace mucho tiempo, yo creo, por lo menos desde 2006, la población israelí ha visto algo que no era habitual. Es que lo habitual, desgraciadamente, es que las bombas cayeran, o los cohetes, o los misiles, cayeran en Gaza, a veces en Cisjordania, sobre todo en Gaza y en el Líbano, en los Altos del Golán, etcétera, con toda de Siria. Pero bueno, en Siria, que también ha sido bombardeada cuando les da la gana por Israel, que tiene patente de corso, es decir, va a hacer lo que quiera absolutamente, es decir, da igual. Para ellos no existen las leyes internacionales, ni Naciones Unidas, ni nada. Es decir, van por libre. Claro, van por libre porque tienen el apoyo norteamericano. Y si alguna vez alguien quiere, aunque sea, hacer una reunión del Consejo de Seguridad para castigar o poner algún tipo de sanción a
a Israel, como tienen a Estados Unidos que lo va a vetar, no hay problema. Es decir, asunto resuelto. Pues el problema que tienen ahora es que están viendo la bomba caer. Yo veía imágenes de los israelíes agachándose y tal, pues estaban bombardeando. No es lo mismo bombardear que te bombardeen. Quiero decir, y hay una impotencia tremenda porque, sí, la capacidad de destrucción, como hemos visto, del ejército israelí, fundamentalmente a base de bombardeos aéreos, es enorme. Por desgracia, lo estamos viendo ahora también en Beirut, en el Líbano, pero con eso no se gana una guerra. O sea, puedes destruir mucho, sí, efectivamente, ya lo estamos viendo, y matar a mucha gente también, pero no se gana una guerra. De hecho, al principio en Gaza estuvieron bombardeando y tal, y al final, ¿qué pasó? Que tuvieron que entrar tropas de tierra. Si no, fue mucho que arrases y que lo dejes aquello como si fuera un solar. No se puede conquistar, no se puede eliminar al enemigo, digamos, sin tropas de tierra. Y ahí es donde empezaron a tener los problemas. Claro, y es lo que pasa en el Líbano, como tú muy bien has señalado, ¿no? Es que tropas de élite, además, que han tenido ya muchas bajas, algunas reconocidas, otras no, y de hecho hay fuentes israelíes de exgenerales y tal que dan cifras muy superiores. Por ejemplo, me acuerdo que un exgeneral decía que en las últimas, en ese momento, hace unos días, que en las últimas 48 horas las bajas israelíes habían sido de más de 300 soldados en 48 horas. Quiero decir, como suele ser habitual, lo que nos cuentan, la cifra oficial en esta guerra, no, desde que empezó en este año de conflicto, la cifra oficial de muertos israelí es del 720 y tantos. No hay quien se la crea. Vamos, por muy bueno que seas, aunque es que no es creíble, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con esto? Porque ya digo, está Israel en una situación crítica. La economía destrozada. Vas perdiendo la guerra. No sabes qué hacer en el tema del Líbano. Por eso están, o sea, digamos que hago esto. Además, lo que están eliminando son fuerzas de élite. Ojo. Es decir, pero por eso están que se haga una incursión, que se haga una infiltración, que se mande unos soldados a este puesto a atacarlo, porque no terminan de decidirse si invadir o no invadir. Porque tendría además un problema, como hemos señalado antes, de efectivos, es decir, de gente, de soldados. De hecho, ya han llamado a varias brigadas de reservistas para que vuelvan a reforzar el ejército israelí, porque no tienen gente. Que esto es importante. Irán no tiene problemas de gente. Quiero decir, es posible soldados. Aparte que su ejército es más numeroso. El ejército oficial de Irán debe andar en torno a los 500.000, más o menos. Pero aparte tienen, bueno, una posibilidad de movilización, vamos, gigantesca en comparación con Israel, y eso también cuenta. Y quiero decir con esto que claro, además están siendo atacados por todos los lados. Es que dices, no, es que, bueno, me centro en el Líbano. No te puedes centrar en el Líbano, porque has tenido que llevarte. De hecho, unidades que estaban en el sur, en la zona de Gaza, porque necesitas ahora combatir a Hezbollah. Pero claro, si te llevas la mayoría de los efectivos de los soldados al norte, ¿qué pasa? Que estamos viendo ahora que Hamas está aprovechando para atacar con cohetes, tal, con lo cual te mueves a un lado, pero entonces dejas desprotegido el sur. Pero es que, claro, tienes a los houthis que ni siquiera solo los puedes alcanzar mandándoles un cohete de largo alcance o mandando a la aviación, en fin. Pero aún así, porque la distancia es muy grande, habría que ver si pueden llegar y volver, que no lo sé. O sea, que los aviones pudieran llegar a atacar y volver otra vez a Israel, porque no tendrían combustible, no lo sé, porque habría que mirarlo, pero tendrían seguramente que repostar a la ida o a la vuelta seguramente, porque si no, no llegan. Reportar con estos aviones que hay de repostaje
en el aire, ¿no? Aviones cisterna. Y bueno, pero es que además dices, además que tengo a estos que desde lejos me están fastidiando, es que tengo a las milicias chiitas iraquíes que están ahí al lado de los Altos del Golán y desde allí, y además me están atacando también. ¿Y qué hago? Y encima también están atacando a las bases norteamericanas en Siria, que esa es otra. Es decir, con lo cual dices, es que no tienes posibilidades porque tienes muchos enemigos. Este es el gran diseño que hizo el general Soleimani cuando diseña una operación con el eje de la resistencia, con una serie, digamos, de elementos distintos que no hacen una guerra convencional, como fue la guerra del Yom Kippur o la guerra de los 6 días, que se perdieron, que no. A Israel hay que combatirle de otra manera, con una guerra de desgaste, que es lo que están haciendo los iraníes y el eje de la resistencia, porque ahí saben que ganan. Y los israelíes saben que pierden. De ahí la desesperación y cada vez la presión mayor porque tienen que hacer algo para no perder. Y la única solución, la que hemos mencionado, incendiar todo Oriente Medio para implicar a los norteamericanos y a río revuelto, como decimos aquí, ganancia de pescadores. Y en ese desastre, intentar, pues eso, hacer todo tipo de cosas y ya, bueno, llegar a un acuerdo después, cuando se finalice la guerra, ver por dónde se va. Y sobre todo, Netanyahu salvarse de la cárcel, que esto es importante para él. Es decir, y es lamentable, es lamentable. Sí, por favor, continúa. No, que a ver, el problema va a ser que como efectivamente tú señalabas, Israel, vamos, los dirigentes y tal, han otra vez dicho, podían tapar la boca, pues eso, vamos a responder y va a ser muy duro y tal. Claro, habría la posibilidad de hacer un paripé, como se ha hecho alguna vez. Es decir, hacemos una operación, bombardeamos cosas, pero realmente no bombardeamos cosas importantes. Es más que sea una justificación, ¿no? Decimos, bueno, ya hemos hecho el ataque y tal, mira, hemos acabado con estos y tal. Porque todas las opciones es, vale, no atacamos ni las instalaciones del programa nuclear iraní, ni atacamos los campos de petróleo. Atacamos objetivos militares. Pero es que en Houston tenemos un problema, como en Apolo 13. Vale, atacas objetivos militares, destruirías unos cuantos. No olvidemos que atacar significa lanzar desde Israel misiles y a aviones que en el caso de los F-35 creo que podrían ir a Irán y volver, pero los F-35 no tienen muchos y no sabemos cuánto tienen ahora después del ataque a las bases militares, una de ellas en las que había F-35, que era la base principal de los F-35 que está cerca del desierto o en el desierto del Negev. Ha habido imágenes de satélite, pero no muy claras, etcétera, pero todo apunta que al menos ellos han reconocido, Israel ha reconocido que un avión ha quedado muy mal y otro ha sido dañado y tendrá que ser reparado, es decir, que no puede funcionar. Esto lo ha reconocido. Pero claro, seguramente son más. De hecho, las fuentes iraníes lo que dicen es que en torno a unos 20. No me acuerdo ahora cuántos tienen, pero a lo mejor tienen como mucho 50. Si estás quedado sin 20, es un palo. Y el resto, ahí sí tienen muchos más, son F-15 y F-16. Si mal no recuerdo. Es decir, que esos tendrían que repostar a la vuelta, pues si no, no llegan. Es que Irán no está pegado a... Tenemos un país en medio que se llama Irak. Es decir, que tienes que recorrer. Entonces, primero ya estás limitado por eso. Y luego, vale, tú puedes atacar un montón de... Bueno, tienes una capacidad limitada para atacar puestos de mando, misiles, zonas de concentración del ejército, bases militares, lo que quieras, radares, etc.
pero no vas a conseguir ni de lejos acabar con todo. Vamos, ni de lejos. Les va a quedar mucho a los iraníes y entonces los iraníes te van a responder. Y ahí tú ya has gastado una buena parte de los misiles y de las bombas de aviación, inmediatamente te van a responder, vas a tener menos capacidad de defensa, te van a caer una cantidad de misiles, porque Irán tiene miles. Estamos hablando, fíjate, estamos hablando en términos de miles de misiles de diferentes tipos, y por mucho que destruyas, vamos. Además, la mayoría en depósitos fortificados que para acabar con ellos necesitarías un arma nuclear, en muchos de ellos, en muchos casos, con lo cual la respuesta iraní va a ser devastadora. Sí. Pero devastadora, con lo cual piénsatelo, señor Netanyahu, porque es que ninguna opción es buena. Sí, que tenéis que responder. Si hacéis el paripé, para quedar bien, la gente se va a dar cuenta. Es decir, como han hecho alguna vez, o como han hecho los iraníes, también alguna vez. Si hacéis cualquiera de los escenarios que se pueden contemplar, ya hemos visto, imaginemos, que se cargan a Ali Khamenei, el máximo líder de Irán. No es fácil, pero bueno. O que intentan eso, cargarse, o mandan una bomba, o atacan el parlamento iraní, cuando está reunido el parlamento, y matan muchos diputados. Vale, muy vistoso. Pero desde el punto de vista afectivo, cero. Pondrán a otros. Quiero decir, no es un problema. La gobernabilidad del país no se va a resentir para que... Sí. Para decir, vale, puedes vender, no, me he cargado un montón de líderes. Sí, bueno, hay muchos más, no hay problemas. ¿Cómo pasa con Raisi? Pues bueno, han hecho primero un primer ministro interino y luego unas elecciones y ya está. Es decir, no hay problema. Con lo que, aparte de lo que provocarías en el mundo chiita, que ya está bastante movilizado y con manifestaciones, incluso en el mundo sunita. Hemos visto manifestaciones a favor de Hezbollah y de los palestinos en sitios que no son habituales, como Marruecos. Enorme. Ojo, que es que puedes desestabilizar países árabes o, en este caso, persas o lo que sea, como Irán, países árabes que a Estados Unidos le interesan mucho, como Marruecos, que es donde va a centrar toda su política de defensa y de ataque para todo el norte de África. Ojo, quiero decir que puedes perder países porque te montan una revuelta y te tiran abajo el gobierno pro-occidental. Otro caso es Bahrein, una isla pequeñita en el Golfo Pérsico, con petróleo, con gas, con poca población, una isla pequeña, donde están los norteamericanos, tienen ahí una base, y hay un problema que ya se vio en las mal llamadas revoluciones o revueltas árabes, o las primaveras árabes. Es decir, que es que la dinastía que lo gobierna es sunita, es decir, es una monarquía típica del Golfo, como los saudíes, los emiratíes, etcétera, los kuwaitíes, pero la inmensa mayoría de la población es chiita. De hecho, cuando las primaveras árabes hubo unas revueltas enormes en Bahrein que estuvieron a punto de acabar con la dinastía sunita, la monarquía, hasta el punto de que tuvo que intervenir Arabia Saudí militarmente para que no cayera. O sea, hay imágenes con los tanques saudíes entrando en la isla, vamos, por barco, llevándolos y entrando en la isla para que no cayeran. Porque si no, acababan con ellos. Ahora mismo ya hay un montón de protestas y tal, pues claro, son chiitas y apoyan a Hezbollah. Quiero decir, si haces una barbaridad contra Irán, el mundo chiita y no chiita en muchos casos se te va a levantar y puede que caigan gobiernos que son favorables a Estados Unidos y que si los chiitas toman el poder en Bahrein van a ser pro-iraníes. O sea, cuidado con el desastre que puede generar, que te puede salir mal, como es habitual por otra parte en los norteamericanos.
Sí, sí, sí. que son especialistas en montar guerras y perderlas. No, es tal cual, Fernando. Es una situación que, por supuesto, ellos no claro, tienen, no tienen una bola de cristal para saber hasta qué punto las consecuencias de estos actos van a terminar siendo beneficiosos para ellos, ¿no? A ver, han hecho lo imposible por claro. enemistar por muchos años a China y Rusia y lo que han logrado es que se vayan complementando, ¿no? De hecho, a ver, no hay que ser adivino. Ahora, con esta idea que tienen de crear una especie de OTAN en Oriente Medio, que es lo que propusieron desde la presidencia de Israel, uno se pone a pensar en cuál va a ser el contrapeso, ¿no? Porque una decisión como esa va a generar, por supuesto, un contrapeso. Que no sorprenda que se afiance aún más esta relación de Rusia con Irán cuando llegan mensajes o advertencias de este tipo, ¿no? O sea, está tremendo. Esto que dices es muy importante, que se me olvidaba señalarlo. Ojo, que ahora mismo el nivel de cooperación en todos los ámbitos, económico, militar, etcétera, entre Rusia e Irán es máximo. Y todo indica que ya cuando se cargaron la Janilla y tal, mandaron sistemas de guerra electrónica muy importante. Ojo, que con eso te paran un montón de cosas. Drones, misiles, etcétera. Rusos, allí, a Irán, obviamente manejados por rusos, que son los que saben manejarlos. Con lo cual, un problema más para el ataque contra Irán. La guerra electrónica que tienen los rusos ahí puestos. Y les están mandando, todo parece, diferentes tipos de armamento. Parece que les van a mandar, o les han mandado misiles Iskander. Estamos ya hablando de una cosa muy seria. No olvidemos también, se habla, están vendidos. No sé ahora mismo si ya los tienen o se los están en camino, digamos, pero hay un acuerdo de venta de aviones rusos de penúltima generación, es decir, los más avanzados que tienen los rusos, de quinta generación, son los Su-57. El inmediatamente mejor, en cuanto a tecnología, que se llama de cuarta generación plus, es decir, que no es solo de cuarta generación, es un paso más, una cosa intermedia, y que es un avión, buenísimo, excelente, el Su-35. Eso es lo que le han vendido. Es decir, ojo, que la cooperación militar cada vez es más estrecha. Y meterte con Irán, en cierta medida, es ya meterte con Rusia. No olvidemos que además Rusia está en Siria, con bases militares. De hecho, ha habido un incidente al principio confuso porque atacaron un depósito, parece ser un depósito de municiones que estaba cerca de una de las bases rusas y no estaba claro si los rusos habían respondido también a ese ataque, que es algo que no hacen, lo hacen los sirios con los sistemas rusos, pero los sirios, se había afectado a la base o no. Cuidado, porque hasta ahora hay un pacto entre rusos y israelíes en Siria de no atacarse entre ellos. Pero como se le vaya la mano a los sirios, perdón, a los israelíes, los rusos se pueden enfadar. Ya ha habido algún incidente en el que las cosas han estado muy cerca. De ahí que Israel lo tenga dificilísimo. Y por eso están tardando. Me hace mucha gracia que, como bien señalabas, Enzo, que todos los días los medios de comunicación occidentales, especialmente norteamericanos, tal, van diciendo Israel va a hacer un ataque inminente. Y pasa el día y no hay ataque. Y te vuelven a decir, no, que va a ser un ataque inminente. Y llevamos una semana con ataques inminentes que no se producen. Pero bueno, oiga, claro, sí. Si digo todos los días que van a hacer un ataque inminente, algún acierto. Me puedo tirar a lo mejor un mes o 5, pero algún acierto. Entonces, bueno, estamos con eso, se lo está empezando muy mucho porque... bueno, y otra cosa importante, no pensemos que los líderes mundiales, especialmente en Israel y en Occidente, toman decisiones racionales constantemente.
la mayoría de las veces todo lo contrario. Toman decisiones equivocadas, erróneas, irracionales, con resultados que se vuelven contra ellos. Ya lo hemos visto con las famosas sanciones económicas contra Rusia, que al final son sanciones que han puesto los europeos y como un boomerang a los que han hundido es a los europeos, no a los rusos. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión absurda y sin pensar. Y esto lo ha reconocido la propia Unión Europea. Una ministra de Exteriores sueca, da igual, lo dicen, les importa todo un pimiento, dijo, no, lo dijo el año pasado, le dijo, no, es que cuando decidimos ponerle sanciones, pues, a ver, la verdad, no sabíamos qué consecuencias podían tener ni en la economía rusa ni en la economía europea. Y dices, en manos de quiénes estamos. O sea, tomas una decisión, importantísima, y la tomas, bueno, porque me lo han dicho los norteamericanos, que pocas sanciones. Es decir, pero no sé qué va a pasar, si esto es bueno para mí o es malo. O sea, no idealicemos a los líderes, no lo olvidemos. Tenemos la élite política peor en toda la historia de la humanidad, prácticamente, en Occidente por lo menos, y constantemente están metiendo la pata. Lo mismo pasa con el gobierno israelí. Aquí tenemos un expresidente, Aznar, José María Aznar, no sé, supongo que los seguirá diciendo, porque el hombre, en fin, tiene graves problemas psicológicos, que viene defendiendo desde hace tiempo, desde prácticamente por lo menos, desde que es expresidente, que había que meter a Israel en la OTAN, que es una cosa disparatada. Imagínate si eso hubiera sucedido. Pues inmediatamente la OTAN tendría que haber ido a luchar del lado de Israel, puesto que Israel estaría en la OTAN. Claro. Por eso te digo que tenemos unos políticos desquiciados que dicen unas tonterías y unas barbaridades tremendas y que toman decisiones absurdas. Infantil, ahora mismo, es el caso de Israel. Es decir, que están muertos de pánico el gobierno y puede hacer cualquier chifladura. Eso es cierto. Eso es lo que tú comentabas, Fernando, hace un momento, estas decisiones de estos líderes tan infantiles, ¿no? Casi de rabieta, de patear el tablero, que ha generado, por supuesto, un impacto. Pero bueno, ha sido igual importante lo que mencionaste hace un momento también sobre esta respuesta o este ataque inminente que sigue siendo pura propaganda, que aparentemente no llegará, al menos en corto plazo, pero que igual hay que tener mucho ojo porque llega un momento cumbre, la cumbre del BRICS, falta poco nada más, y quién sabe, será una excusa, una justificación para que estos personajes intenten dar un zarpazo. Pero bueno, Fernando, nos han dado hoy día, gracias a producción, porque nos ha permitido extendernos un poco más. Porque la culpa es mía, que me pongo a hablar y no paro. No, por favor, valía la pena, le agradezco a producción por darnos esa venia, porque es un tema muy interesante, que el público está enganchadísimo, Fernando, y qué mejor que con tu análisis. Y bueno, yo quisiera, por esta vez, ya como la producción me está presionando un poco, ya para concluir y cumplir con las pautas, me gustaría que nos cuentes, Fernando, y que seguramente el público quiere saber. De hecho, no te voy a comprometer al aire, pero sé que hay un proyecto interesantísimo en camino, Fernando, que tiene que ver con YouTube. Pero bueno, efectivamente, estoy ahí hablando entre otras cosas, con vosotros, y con gente y tal. Eso, por favor. Para digamos, hacer un canal, pero bueno, todavía no quiero dar más pistas, un canal de YouTube. Porque tengo que terminar de ultimar ciertas cosas, de hablar con gente. Mañana he quedado, con una amiga que trabaja en medios de comunicación, en televisión, en radios y tal. Es decir, tengo que terminar de hacerme el diseño, digamos, y luego ya iremos hablando, en fin. Pero claro, todo esto va muy rápido, en el sentido de que este mes, como tú señalabas ahora, la cumbre de los BRICS va a ser un golpe durísimo para Estados Unidos. A ver cómo lo encajan. Y quiero decir que todo va muy rápido y ya veremos. Pero sí, efectivamente hay una cosa que estamos trabajando
ya digo, con la ayuda de Prensa Alternativa, que me están ayudando mucho, y cuando ya esté más concretado y tal, ya daré más información, pero sí, efectivamente. Qué bueno, Fernando. Nosotros nos da mucho gusto y ya hablaremos seguramente en nuestro espacio para que ustedes lo sepan, ¿no? Es un, digamos, un proyecto que está trabajando Fernando Morabón. Nosotros estaremos apoyándolo para la difusión correspondiente. No coman ansias. Seguramente también sería bueno, Fernando, que el público sepa en qué otros canales te puede encontrar. Sí. Porque no solamente pueden disfrutar de tus análisis en Prensa Alternativa, es bueno mencionar que también hay otros espacios en los que tú apareces, Fernando, y que seguramente hay mucho interés del público para conocer esto. Efectivamente, pues mira, hoy los lunes con vosotros, con Prensa Alternativa, a las 10, hora de Madrid, hora de aquí. Los martes, en el canal de Ariel Umpierrez, ahí estamos él y yo mano a mano, los martes también a las 22, a las 10 de la noche, a la misma hora. Los miércoles repetimos con Prensa Alternativa a la misma hora, a las 10. Pasamos al jueves. Y el jueves ya ahí tenemos en el canal de Ariel mano a mano entre Ariel, Juan Antonio Aguilar y yo, que ahí montamos un lío tremendo. El viernes, que no paro, el viernes, más tempranito, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, hemos cambiado la hora, aquí en Madrid, ahí estoy yo solo, es decir, es digamos, la plataforma que tiene Ezequiel, pero ahí varios tenemos un programa solo nuestro, donde contamos los que nos da la gana. El sábado descanso, menos mal. Y el domingo ya también hemos cambiado la hora a las 9, en este caso, de la noche, a las 21 horas, con Ezequiel, mano a mano, pues ahí estamos hablando de todo lo que sea. Como veis, vamos, que no paro. Y de vez en cuando me llaman de otros sitios, por ejemplo. Pero eso ya no es de calendario fijo. Por ejemplo, este miércoles me toca hablar en un debate en Negocios TV. Pero estas cosas ya son, digamos, no previsibles, pues una semana, un día o otro día. Entonces lo que hago es, bueno, cuando me llaman, pues ya cuando se produce el evento, lo publicito, ¿no? Salido en tal sitio, en Negocios TV o en Intereconomía o en tal, bueno, donde me haya llamado. Así es, o sea, te tenemos todos los días de la semana, casi todos los días, menos el sábado, que me comentan. Menos el sábado, un pesado que soy, dando la tabarra aquí a todo el mundo, diciendo, pero bueno, este pesado, que no me lo quito de encima toda la semana. Qué bueno que podamos tenerte, Fernando, con esa, digamos, actividad y esa energía para estar en esta plataforma, que es un privilegio estar contigo en Prensa Alternativa, y así siempre te lo digo, es un placer para nosotros. Y muy pronto esta nueva aventura de Fernando, de la cual ya estaremos hablando, nosotros hemos, digamos, tomado esta, digamos, o yo personalmente he preferido tomar estos minutos en la entrevista para informarle al público, adelantarle que se viene algo muy interesante que ya seguramente a través de esta plataforma... Poco a poco iremos avanzando y iremos contando más. Es un gusto, Fernando, por ti. Te enviamos nosotros los mejores de los éxitos, ya nos contarás. Igualmente, gracias. Y bueno, te vamos a seguir teniendo en Prensa Alternativa, lo cual es positivo. Y nada más que agregar, Fernando, gracias por tu tiempo. Seguramente el miércoles ya hablaremos más sobre otro evento. ¿Quién sabe qué pasará en estas 48 horas? Válgame Dios, puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa, porque el mundo está así de movido. Pero ya estaremos en contacto nuevamente, Fernando. Gracias por tu tiempo, querido público de Prensa Alternativa. Suscríbanse, en la descripción aparecerá la información también. Exacto, like, comente, comparta, que es totalmente gratis. Ahora, si se quiere ser miembro, bienvenido sea con el botón unirse. Incluso podéis compartir y poner cosas criticándome, poniéndome verde, que eso también vale. También cuenta para el canal cuenta.
Ok, claro que sí, libertad. Es decir, o sea, que eso es No somos, importante. no somos la Unión Europea, acá no censuramos, no se preocupe. No, Nosotros no lo vamos a censurar, comente con total libertad, no, bienvenido sea. pero ya sabes que hay un algoritmo por ahí en Ah, bueno, YouTube sí, 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 que sí, te es normal. puede... Sí, obvio, hay que decirlo con guiñando el Sí, ojo. En fin, efectivamente. en fin. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Muchas gracias.